Tulum es un factor sumamente contrastante porque es un hecho que el turismo en estas épocas es muy bajo. O sea, si lo vemos, por ejemplo, las propiedades de Airbnb históricamente vienen al mismo nivel del 60% y no ha crecido no ha crecido en cuanto a la ocupación ni en los precios. Incluso las tarifas de Airbnb se han mantenido alrededor de los 1.600 pesos la noche, muy similar en los últimos 5 años, lo cual ha llevado a que muchos inversionistas, sobre todo nacional, empiece a pensar más en nuestro mercado. A nivel general, en Europa, los precios están subiendo un 5% anual. Pero claro, eso al final es una media. Tenemos casos como el de Finlandia, donde los precios están cayendo, de hecho, probablemente afectados por su proximidad a Rusia, ¿no? y todas esas tensiones que hay en esa parte de Europa. Y luego tenemos casos como Portugal, en los países de Europa donde más están creciendo los precios, que están creciendo un 17% anual. Entonces, hay muchas diferencias entre países. En general, como decía, los precios están subiendo en torno al 5%. En el caso de España, que luego hablaremos un poco más en detalle, es el quinto país de Europa con más crecen los precios, están creciendo en torno a un 11,7%. Y luego también estamos viendo bastante crecimiento en todo lo que es la zona este. Países como Hungría, Bulgaria, Croacia están también entre los países donde más están creciendo los precios, están creciendo en ese entorno entre el 10 y 15%. Sí, yo creo que el puente que hay entre México y España, creo que hoy, no sé el volumen, igual corríjame si estoy mal, pero creo que tenemos una frecuencia de vuelos de 18 vuelos hacia Madrid. Y bueno, pues veo una cantidad de amigos, sobre todo en Monterrey, que tienen ya el pasaporte español, que aplicaron después para Portugal. Muchos siguen en ese proceso y muchos están aquí escuchándome, pero al final es importante porque se vende mucho España, porque es la puerta de entrada. Y la puerta de entrada poder invertir en otros países, porque teniendo ese pasaporte, obviamente la Comunidad Europea, pues puedes invertir en cualquier lado, ¿no? Entonces, es importante tener toda la data segmentada para ver las oportunidades y no llegar allá en frío que le puedan dar información. Entonces, cuéntanos ahí de este puente y sobre todo en la ciudad de Madrid, que siempre se planteó para México, como algo que viene de ahí. Sí, a ver, yo creo que obviamente hay unos lazos muy estrechos entre España y México. Creo que hay unas 20.000 personas que viajan cada semana entre España y México, o sea que un grupo de personas, de 20.000 personas semanales. Si uno lo piensa, es más que el flujo que puede haber incluso entre regiones dentro del propio país, ¿no? Entonces, obviamente hay unos lazos muy estrechos entre ambos países. En cuanto a lo que es el mercado español, que obviamente es un mercado muy atractivo para el inversor extranjero, España es un país complejo, porque siempre decimos que falta vivienda, que los precios suben, pero lo cierto es que no es así. España digamos que es un país un poco a dos velocidades, donde estamos viendo una subida de precios altísima en lo que es Madrid, toda la costa, y luego toda la zona centro realmente no está creciendo tanto. ¿Vale? Obviamente la región de España donde más están creciendo los precios es en Madrid, están subiendo en torno a un 15% anual. Es una región que ha experimentado una subida de precios descomunal en los últimos 5 años. En los últimos 5 años los precios han subido en torno a un 50%, lo cual ha presionado mucho el mercado. Y luego también, pues, como decía, hay una gran subida de precios en todo lo que es las regiones costeras debido al turismo y la inversión extranjera, ¿no? Estamos viendo fuertes subidas de precios en zonas como Málaga, Valencia, Islas Baleares, o sea, muy relacionado con la inversión extranjera. Luego me preguntabas concretamente por Madrid. Antes de venir aquí estuve haciendo algunos análisis por ver un poco exactamente esos lazos que uno siente que hay entre España y México. Nosotros, como expertos en el mercado real estate, sí que sentimos que hay mucho inversionista mexicano en la ciudad de Madrid, y estoy intentando sacar algo de información concreta. Entonces, lo que sí que hemos visto con nuestros datos es que el mexicano es el quinto, la quinta nacionalidad que más invierte en la ciudad de Madrid. Pero lo interesante es el tipo de producto en el que está invirtiendo las personas que viven de México.
barrio más, digamos, más high-end de Madrid, que sería el barrio de Retiro. Es un barrio que, por que os hagáis una idea, los precios están en torno a los 11.000 euros el metro cuadrado, que serían unos 220.000 pesos el metro cuadrado, un barrio muy caro, el más caro de España. Ahí nos encontramos que 7 de cada 100 viviendas las compra un mexicano. O sea, es el inversor extranjero el primer inversor extranjero en ese barrio, y de cada 100 viviendas que se venden en el barrio más caro de España, 7 van a un inversor extranjero que en su mayoría no residentes. O sea, en su mayoría es inversores que lo están tomando como una segunda residencia o lo están tomando como una inversión. ¿Vale? Entonces, obviamente, esos datos son más que evidentes, por lo menos lo demuestran, y luego también en su terreno se nota mucho, se nota que hay agencias especializadas, inversores extranjeros, se nota que hay mucho en el ambiente esa inversión, y creo que aporta mucho también al mercado de tipo de inversión. Fuera de este ámbito residencial que comentas, ¿qué te estás viendo en el mercado? Pues, a ver, estamos viendo distintas tendencias. O sea, estamos viendo muchas tendencias en torno a lo que es la residencia de estudiantes, hay mucha inversión que está yendo a ese tipo de activo. Estamos viendo también muchas inversiones en nuevas modalidades de vivienda, ¿no? Por ejemplo, Flex Living, que es un concepto relativamente nuevo. Ahora mismo hay la misma cantidad de viviendas destinadas a Flex Living en construcción de las que se han construido históricamente. O sea, es decir, se están construyendo las mismas que se han construido en toda la historia. O sea, que obviamente es una tendencia que está yendo hacia arriba. Y luego estamos viendo también mucho inversiones dedicadas más a lo que son cambios de uso enfocándolos hacia el residencial. Perfecto. Bueno, pues ahora vamos a aterrizar un poco aquí a México, Justino. Estamos hablando del mercado inmobiliario. Cuéntanos de cómo está cerrando el mercado inmobiliario residencial en México. Empezamos por ese. Bueno, voy al cierre del presente trimestre, que acabamos de hacer el levantamiento de la información de las principales ciudades. Vemos una contracción en el número de las unidades vendidas alrededor del 5%, considerando la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. De hecho, Monterrey, que históricamente en los últimos 5 años venía creciendo a un ritmo del 6-8%, tuvo una contracción de casi el 5% en cuanto a la colocación de ventas, ¿no? Si lo vamos segregando por segmentos, donde se encuentra un poco más complejo la contracción, es en los segmentos de más de 2 millones de pesos. Si lo vemos en el producto de vivienda de menos de 2 millones de pesos en Monterrey, sigue creciendo en torno del 14%. Entonces ahí se va haciendo como la proyección en cuanto al crecimiento. La Ciudad de México, vemos que la zona norte, como hablando del municipio de Sayuca, Zumpango y Tecama, presentan un buen ritmo de crecimiento de alrededor del 4%, pero si lo vemos, ya solamente en la Ciudad de México tuvimos una contracción del 14% en cuanto a las unidades vendidas, ¿no? Y esto se debe muchísimo por la combinación de inventario. Si vemos hoy en día la Ciudad de México, más del 55% del inventario disponible se encuentra en fase de obra. En algunos casos está sin iniciar el proyecto. Si lo contrastamos con el número de unidades vendidas, el 30% de lo que se está vendiendo está en entrega inmediata. Entonces, lo que hemos estado viendo también, la necesidad de tener un producto terminado, no lo encontramos de la mejor manera. Ahora, los precios sí que siguen avanzando, siguen creciendo alrededor del 7%. En la Ciudad de México tenemos un crecimiento de 2.5 anual, en Monterrey
Tulum es un factor sumamente contrastante porque es un hecho que el turismo en estas épocas es muy bajo. O sea, si lo vemos, por ejemplo, las propiedades de Airbnb históricamente vienen al mismo nivel del 70% y no ha crecido en cuanto a la ocupación ni en los precios. Incluso las tarifas de Airbnb se han mantenido alrededor de los 1.600 pesos la noche, muy similar en los últimos 5 años, lo cual ha llevado a que mucho inversionista, sobre todo nacional, empiece a pensar más en otros mercados, ¿no? Por ejemplo, todos los mercados donde vemos en Oaxaca, en Puerto Escondido, vemos en Manzanillo, San Carlos, en Puerto Vallarta incluso, ¿no? Manteniendo en Tulum, ¿qué es lo que pasa? El turismo que existe es netamente extranjero y es lo que más llega a esta ciudad, y en las zonas hoteleras, más en ciertas calles, ciertos barrios, mantienen buen rendimiento, ¿no? Pero también la falta de infraestructura pues es otro fenómeno que empieza a llevar, y sobre todo el mantenimiento de las unidades que ya, por ejemplo, productos que llevan 5 años en el mercado, pues el desgaste ha sido muy acelerado en cuanto al mantenimiento. Entonces esas inversiones hacen que se empiece a pensar un poquito más a dónde invertir. Pero esto no se ve con el inversionista extranjero, sobre todo el mexicano que vive en los Estados Unidos, y sí le busca invertir todavía en esta región del Caribe, y lo busca muchísimo por las condiciones aéreas. Y ciudades como Guadalajara y Monterrey, ¿en qué momento piensas que se encuentran? Mira, yo creo que Guadalajara está en un momento donde hay muchísimas oportunidades. Realmente el mercado se ha estado concentrando muchísimo en la verticalización, pero todavía tenemos, Guadalajara ha sido un mercado típicamente horizontal. Tenemos varias zonas donde han ido teniendo mucha plusvalía, sobre todo en el norte de la zona metropolitana. Si hablamos de Tezistán se ha ido evolucionando de ser una región de interés social. Hoy en día encontramos niveles medios e incluso ya empezamos a ver proyectos residenciales. Vamos en la zona centro, que es un fenómeno que se ve en muchas ciudades. Las zonas centro se empiezan a transformar, empiezan a haber proyectos, buscar cambios de uso del suelo y todo eso para poder llegar otra vez a poblar estas zonas, ¿no? La zona de Guadalajara, por ejemplo, una zona muy demandada, que es Chapalita, no tiene uso de suelo para vivienda vertical. Entonces, los terrenos, las viviendas que se podrían transformar, que son fracciones de 500 a 1000 metros cuadrados en algunos casos, no tienen el potencial para construir, ¿no? Entonces se van a zonas menos adecuadas. Ahora Monterrey siempre nos ha gustado porque su mezcla de segmentos en la vivienda siempre ha ido muy equilibrada con el segmento de menos de 2 millones, es donde más del 45% del inventario se encuentra. Si comparamos con todas las ciudades a nivel de México, Monterrey es la que tiene mejor distribución en cuanto a la segmentación de la vivienda, hablando de la pirámide de la capacidad de compra de la gente. Si también lo vamos a vivienda vertical high-end, Monterrey tiene zonas muy exclusivas, pero ya el valor está por arriba de los 100,000 pesos por metro cuadrado. Entonces vemos que la vivienda de menos de 2 millones en Monterrey sigue siendo muy deseada y no consumible en zonas muy específicas. Perfecto. Bueno, vamos a la última parte que tiene que ver con inteligencia artificial. Y voy contigo, Manuel. ¿Qué tendencias estás viendo en el ámbito de los datos, sobre todo lo que se aplica al tema inmobiliario? ¿Qué velocidad vamos? Pues yo te diría, nosotros tenemos tres segmentos de clientes, ¿no? Y te diría que cada uno de ellos va a distinta velocidad y también ya lo están pasando diferente. O sea, nosotros trabajamos mucho con fondos de inversión. Creo que los fondos de inversión, especialmente los que invierten de manera masiva con grandes activos, han avanzado mucho la data y la inteligencia artificial, porque al final ahí pues cada punto porcentual de rentabilidad se aprecia, se valora, y se enfoca todo desde un punto de vista mucho más analítico, cada decisión de inversión. Entonces, te diría que en Europa lo que vemos es en fondos de inversión han ganado siempre todo lo que es la data de la inteligencia artificial. Luego, con otro segmento que se llama el segmento promotor, del desarrollador, vemos una tendencia muy curiosa. Es cierta resistencia al principio, pero luego mucha
pero en general están más abiertos. Lo que pasa es que son un poco más lentos a la hora de adoptar este tipo de soluciones, pero al final sí que le ven el valor y sí que están con esa actitud de adoptar este tipo de análisis y de información. Entonces, te diría que varía mucho en función del cliente y del segmento en el que estemos. Podríamos pensar que solamente el ChatGPT de lo nuevo, cosas así, pero ¿qué le puedes hacer a una empresa, a una persona que no trabaja con la inteligencia artificial, que no la usa mucho? ¿Cómo le aconsejarías empezar sobre todo para el Bueno, yo creo que siempre lo pienso, o sea, la primera pregunta que se tiene que hacer uno es ¿qué problema quiere resolver? La pregunta más peligrosa que llevo escuchando en los últimos 2 años es ¿y qué haces tú con la inteligencia artificial? Porque la inteligencia artificial no es un fin en sí misma, o sea, la inteligencia artificial es una tecnología, es una herramienta que está para solucionar problemas, ¿no? Pero yo lo primero que le diría a esa persona sería ¿cuál es el problema que quieres resolver? O sea, ¿cuál es tu problema? Y a partir de tener claro cuál es el problema, ya ahí se puede buscar si lo que necesitas es aplicar inteligencia artificial, si lo que necesitas aplicar es otra tecnología estadística, o si lo que necesitas aplicar es otro tipo de solución que no se basa en inteligencia artificial. Entonces, creo que estamos en un momento en el que la inteligencia artificial nos está abriendo un abanico de soluciones muy novedoso, estamos en un momento muy emocionante, pero también estamos en un momento en el que tenemos que ser capaces de diferenciar lo que es el hype, ¿no? Lo que es un poco toda esta ola de todo el mundo hablando del mismo tema, versus lo que es el valor real, ¿no? Para mí el valor real muchas veces está más en tener los datos correctos, los datos de calidad, que realmente estar pensando en si estoy usando tal guía o tal calculadora. Oye, Agustín, ¿cómo ha sido el consumo de los datos? Que es importante desde la perspectiva de los estudios de mercado. ¿Cómo los consumen y qué les ayuda a generar valor a sus clientes? La primera parte, cuando nosotros los consumimos a través de 4 plataformas que tenemos en México, que es Analytics Point, Estima, Radar MX y Mola Analytics, ¿no? Entonces, esa herramienta nos ayuda para dar respuesta rápida a los clientes, ¿no? Sobre todo cuando pasan sucesos o noticias con eso de productos, no falta que nos marcan, que nos dicen, oye, necesito saber un dato preciso de cómo está el mercado en cierta zona, en cierta playa, y ya posteriormente nos ayudan a digamos, el estudio. Hoy nosotros los mismos nos generamos el 95% de los datos que usamos son propios. Sin embargo, hoy con todas estas herramientas de revolución que traemos, nos está permitiendo a poder transparentar toda esta información a los usuarios, ya sea a través de diferentes conexiones API, ya sea por medio de plataformas, y esto nos ayuda a tener un mayor alcance y sobre todo rapidez en cuanto a la información. Hoy el cambio generacional que hemos visto es que siempre nos piden información pues cada vez al momento, ¿no? Cada vez al instante, y también algo que nos ayuda muchísimo en el uso de la tecnología es que toda la información pues ya viene procesada, ¿no? Normalmente es agarrar y hacer una scrapping un poco de comedia y decir, bueno, pues esta es la realidad, ¿no? Pero todavía de eso hay un trabajo por atrás muy fuerte en cuanto a la limpieza, la humanización, integración y sobre todo validación de muchos datos. Una vez que nosotros tenemos, pues ya sacar un reporte que se nos hace mucho muy fácil, ¿no? De cambiarlo, darle esa opinión a los clientes y sobre todo, pues siempre está acompañado de un especialista pues, que va enriqueciendo esta información. Pues bueno, aquí está el mensaje. Realmente hoy tienes una cantidad importante de datos en todas partes. Piensas que la inteligencia artificial te la va a organizar, pero pues ustedes como mí realmente que es Intelligence tienen pues toda la data ya trabajado todos los años en el consumo de datos y estadísticas y demás, ¿no? Entonces pues no crean que